Vamos a hablar un ratito también de Milei, porque ayer comentamos cómo parecía que la situación entre Argentina y España empeoraba después de ese acto, ese festival facha de Vox en el que invitaron a Javier Milei para que viniera aquí a insultar a España, porque es básicamente para lo que le invitó Vox, o sea que no se nos olvide que es su culpa todo el tiempo, todo lo que ha ocurrido. Y, por supuesto, Milei hizo lo que se esperaba de él, insultar a España, insultó a Pedro Sánchez, insultó a la mujer de Pedro Sánchez, puso en duda la calidad democrática de España, que es acojonante, y Pedro Sánchez, lo vimos aquí ayer en directo, le pidió que rectificara. Decía que el gobierno le había pedido a Milei que rectificara y que si no, actuarían en consecuencia. ¿Cuál ha sido la respuesta de Milei? Bueno, pues la respuesta de Milei ha sido no solo no rectificar, sino seguir insultando a España y al presidente del gobierno. Aquí vemos lo que dijo ayer en una entrevista para hablar precisamente de esta situación diplomática en la que se ha puesto el sonido. Claro que sí, las mujeres, por supuesto, no pensaron por sí mismas quejarse ellas solas de tu puta actitud de mierda. Fue Sánchez, porque por supuesto siempre a las mujeres, que no nos olvide, nos tiene que ordenar un hombre lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, porque si no, como somos lerdas, ¿verdad? No podemos tomar ninguna decisión por nuestra cuenta. Bueno, así justifica Milei que haya tanta gente que le esté atacando, por cierto, hombres y mujeres, incluso en su propio país. Pero ojo, ojo, que la teoría conspiranoica va más allá, porque me da a mí que Milei ve mucho cuarto. Ojo, dice que Alberto Fernández, el que fue su oposición a presidente de Argentina, es asesor de Pedro Sánchez. Espera, es asesor de Pedro Sánchez. Y entonces fue él el que le dijo o le aconsejó que mandara a las mujeres a meterse con Milei para luego acusarla de misoginia, ¿eh? Como si para acusar de misoginia a este señor, que recordemos, está en contra del aborto, está en contra del colectivo LGTB y por tanto está en contra también, por supuesto, del feminismo, o lo que él llama la ideología de género y por tanto de todas las mujeres, le hiciera falta que alguien hiciera una estrategia para acusarle de misoginia. Es acojonante las películas que se monta esta persona, que evidentemente no está nada bien. Lo promueve el Kirchner. Es claro, el kirchnerismo ha promovido que tú vayas a un festival facha, por cierto, pagado con esos impuestos que tampoco te gustan, insultes al presidente del gobierno y entonces que eso se vuelca en su contra. Todo eso lo ha hecho el kirchnerismo, chico. Pues si el kirchnerismo de verdad tiene todo el poder para hacer eso, no sé qué cojones haces tú siendo un presidente de Argentina, perdona que te diga. Si tuviera ese poder el kirchnerismo, ibas a estar tú ahí.
insignificante, dice él, es tan insignificante que decidió mandarme pegar por mujeres. Eso es insignificante y eso es cobarde. En fin, es que este señor, de verdad... Que es acojonante porque luego esta gente dice que no, que España es muy cobarde. No, cobarde eres tú, que si estás hablando de la mujer de Pedro Sánchez, admítelo, joder. Y pues sí, estaba hablando de la mujer de Pedro Sánchez, échale cojones, no tienes tantos cojones, no eres tan hombre, no eres tan valiente, no eres tan disruptivo, no eres un puto león. Pues di que estás hablando de la mujer de Pedro Sánchez y entonces asume tu parte de culpa en este conflicto diplomático, que el problema no es que te afecte a ti, porque si fuera porque te afectara a ti, evidentemente a todos nos daría esto exactamente igual. El problema es a todos los argentinos, por ejemplo, que están en España, o los que afectaría ese conflicto diplomático, a los que afectaría, por ejemplo, retirar al embajador de Argentina para los problemas que pudieran tener. Ese es el problema, y también en eso está el gobierno, en qué tipo de respuesta le da a este señor, porque claro, como os digo, es una persona que no... que le dan igual los argentinos y argentinas. El problema de Milei es que le da exactamente igual la gente de su país. Le da exactamente igual que esto pueda tener consecuencias para miles de familias de argentinos y argentinas que están aquí, o que tienen gente allí, o que tienen negocios entre España y Argentina. Le da igual, ¿por qué no le importa Argentina? Solo le importa él. Solo le importa él mismo. Es un narcisista psicopático de manual y le va a dar exactamente igual lo que le pase a su pueblo. Entonces, el gobierno de España, yo pienso que tiene que estar por encima de eso y pensar en los argentinos y argentinas. Ahora, también pues pienso que le tiene que dar una respuesta contundente a Milei. Y ahí va a ser, esa va a ser la dificultad que tiene hoy por delante el gobierno, que no sabemos si lo anunciará hoy porque tiene rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, o lo anunciará en otra ocasión, pero creo que le va a tener que dar bastantes vueltas a ver cómo hace para, primero, ser contundente con Milei, porque estas palabras no se pueden consentir, y bueno, y estas mentiras y estos bulos. Llegó a decir en esa entrevista que la mujer, que tiene una mujer que tiene múltiples causas abiertas. Es mentira. No tiene múltiples causas abiertas. De hecho, hoy se ha filtrado un informe de la Guardia Civil que no ve indicios de delito en esa acusación que ha hecho Manos Limpias de una manera particular contra Begoña Gómez. Entonces, es que este señor difunde bulos, se lo inventa todo, y hay que ver también cómo contestarle, pero intentando no perjudicar al pueblo argentino, que vale que haya mucha gente allí que lo haya votado, pero todo el pueblo argentino no tiene culpa de las locuras que dice este señor, y de hecho muchos argentinos y argentinas ya han salido a decir que Milei no está hablando en nombre del pueblo argentino, porque puede perjudicar muchísimo a su pueblo, pero es que a Milei le da igual el pueblo. Esa es la trampa con la que ha jugado Milei siempre. Milei va a seguir viviendo igual de bien. Milei va a seguir ostentando el poder, y Milei va a seguir haciendo sus locuras hasta que le dejen. Va a seguir haciendo sus locuras hasta que le dejen. El problema, que por el camino va a sufrir muchísima gente, que es lo que hablamos cuando estaba Argentina inmersa en ese proceso electoral, estaba inmersa también en esa situación de desesperación, y lo comentamos aquí y lo analizamos bastante en profundidad con algunos periodistas argentinos que analizaban quién era este señor y qué iba a hacer. Y lo que está haciendo es eso, lo que está haciendo efectivamente es subir los impuestos, por un lado, porque se tiene que pagar sus viajes y su promoción de su libro, por supuesto, con los impuestos de Argentina. Está subiendo los precios en los supermercados, está echando a un montón de gente a la que dijo que no iba a echar, y la situación de Argentina es verdaderamente dramática. Y ese es el principal problema, que una decisión de España puede hacer de esa situación más dramática aún. Y ahí tiene que saber muy bien el gobierno de España medir, porque, hombre, el gobierno de España no está en manos de un peligroso narcisista, como sinceramente si está en manos con Milei, que es que le da exactamente igual lo que le pasa al pueblo argentino por culpa únicamente y exclusivamente suya. Decís también por aquí, hay que tener más conciencia a la hora de decidir a los gobernantes. Sí, estoy completamente de acuerdo. Si bien, evidentemente, y lo comentamos aquí, la situación política y económica argentina era la que era, venían del gobierno que venían, y la oposición a Milei, es verdad que tampoco
supo convencer a esos votantes que muchos desesperados se echaron a los brazos de Milei y que, ojo, muchos se están arrepintiendo, que creo que esto también hay que tenerlo en cuenta y se están dando de bruces contra una realidad que por otro lado era lo esperable. Pero sí que es verdad que no justifico que se vote a un personaje como Milei, pero las circunstancias de Argentina no son las que hay en España, por ejemplo, o en otros muchos países, y Milei no es Milei. Milei no hubiera sido Milei si no hubiera estado apoyado por todo el organigrama de la extrema derecha, empezando por ejemplo por España y por Santiago Abascal. No estaba solo, no era un loco que clamaba al cielo, estaba apoyado y estaba respaldado por otras extremas derechas de otros puntos del mundo. Decís por aquí también, un hombre que habla con un perro muerto muy normal no es, completamente de acuerdo, pero la realidad es que a eso se enfrenta ahora mismo el gobierno y a mí me interesa mucho saber ¿qué respuesta va a dar? Voy a ver si hay alguna noticia más. De momento parece ser que no hay respuesta de Argentina. Seguimos con la noticia principal de que España retira a la embajadora en Buenos Aires tras los nuevos insultos de Milei. Y decía que en esos insultos de Milei llegaba a afirmar en la entrevista que la mujer de Pedro Sánchez tiene varias causas abiertas, decía, por tráfico de influencias. Incluso te dice la causa, la realidad, cuál es, que no es verdad. Y no solo eso, sino que hoy además ha salido esta noticia, que es que la Guardia Civil no encuentra indicios de delito en las acusaciones de manos limpias contra Begoña Gómez. La UCO, según adelanta el diario El País, ha entregado al juez un informe que no encuentra pruebas de tráfico de influencias en la relación de la esposa del presidente del gobierno con varias empresas. De hecho, recordemos que fue muy polémica esa admitida a trámite en los juzgados, esa acusación de manos limpias, porque no se basaba en fuentes fiables, sino que se basaba en recortes de prensa de The Objective, de Es Diario y de todos estos medios, pseudomedios de comunicación que se ha demostrado que han vertido bulos sobre Begoña Gómez. Recordemos que The Objective llegó a poner una foto de Begoña Gómez acusándola de una licitación o una adjudicación o algo así, y resulta que luego dentro no era esa Begoña Gómez, era otra Begoña Gómez, como si es Begoña Gómez de Cuenca, pero dijeron, ah no, nosotros nunca acusamos a Begoña Gómez. No, hombre, titulas Begoña Gómez y pones una foto de Begoña Gómez con Pedro Sánchez, pues ya me dirás tú si eso no debería ser denunciable. Debería serlo, por eso insisto aquí que creo que hay lugares comunes en los que, sin atacar, por supuesto, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, creo que todos podríamos estar de acuerdo en qué titulares son o podrían ser indicio de delito y cuáles no. Como por ejemplo hemos hablado aquí muchas veces de un factor, que es que si hay un bulo que ya se ha demostrado que es un bulo, como ese de Begoña Gómez, o como en su momento lo de las ayudas de los fondos europeos, que se estuvo especulando y se estuvo soltando el bulo de que no se las daban a España. El propio Banco Central Europeo y la propia Comisión Europea salió a desmentirlo, y aún así meses y meses siguieron llevando esa noticia. Pues mira, yo creo que por ejemplo esa es una línea roja. Una vez se ha desmentido un bulo, lo que no puede ser, y que se ha desmentido por parte de un organismo oficial contra el que atenta directamente ese bulo, lo que no puede ser, o lo que no debería poder ser, es que ese pseudomedio siga dándole pábulo a ese bulo. Creo que esa, por ejemplo, podría ser una línea roja en la que nos podríamos poner en el momento en el que se empiece a hablar de limitar, limitar esos bulos, o limitar esa libertad de expresión en la que se amparan estos pseudomedios para decir cualquier barbaridad y que les salga gratis. Como os decía, hoy en el diario.es dicen que la UCO ha elaborado un informe en el que no encuentra indicios de delito en las acusaciones de manos limpias contra Begoña Gómez por su actividad profesional. Según adelanta esta mañana El País, la unidad policial encargada de estudiar el caso entregado al juez en un documento en el que no se encuentran sospechas de tráfico de influencias, que el pseudo sindicato Ultra, apoyado en su acusación por Vox y Hazte Oír, denuncia que ejerció Begoña Gómez para que varias empresas obtuvieran contratos públicos en la administración. La denuncia que presentó Manos Limpias se basó en 8 noticias publicadas en diversos medios de comunicación, una de ellas un bulo de The Objective que atribuía falsamente una subvención a Begoña Gómez cuando en realidad era de una hostelera cántabra que se llama también Begoña Gómez. Noticias que apuntaban a que Gómez favoreció a empresas con las que colaboraba a través del Africa Center que dirige
bien firmando cartas de apoyo en licitaciones públicas que también firmó el Ayuntamiento de Madrid, o bien manteniendo reuniones con directivos en fechas próximas al rescate de Air Europa. La UCO, puesta al frente de la investigación bajo secreto por el juez instructor, no ha encontrado indicios de tráfico de influencias. Hasta el momento, el magistrado había llamado a declarar a 2 de los periodistas que firmaban varias de las informaciones contenidas en la denuncia, unas declaraciones que, según El País, tampoco arrojaron luz sobre el posible tráfico de influencias que denuncia Manos Limpias. No se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del rescate a Air Europa, dice el informe citado por El Rotativo. Una de las acusaciones esgrimidas por Manos Limpias, organización liderada por Miguel Bernat, que desde hace años impulsa denuncias y querellas contra líderes políticos que rara vez pasan el filtro de la admisión a trámite, era que el gobierno había accedido al rescate de Air Europa en plena pandemia con cientos de millones de euros por las reuniones de Gómez con los directivos de Globalia. La causa se encuentra bajo secreto de sumario y por el momento se desconoce si el juez ha puesto en marcha más diligencias o si lo hará después de analizar el contenido de este informe. De momento no ha trascendido que haya llamado a declarar a Begoña Gómez como imputada. Esa es la noticia que, como os digo, se da hoy en diferentes medios de comunicación, aunque seguro que si leéis The Objective, Es Diario o El Mundo no encontráis esta noticia por ningún lado. Spanish Revolution.